La Guerra Fría. ¿Qué fue? La Guerra Fría fue un enfrentamiento entre dos naciones, las cuales fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría comenzó apenas concluido el conflicto mundial, cuando los tratados de paz todavía eran materia de conversaciones, y se llamó Guerra Fría porque no se activó la guerra entre ambas naciones, probablemente por temor a una escala nuclear. Causas. Varias fueron las causas de la división entre los aliados que habían vencido en la Guerra Mundial. Una de ellas fueron las diferentes concepciones políticas. De un lado estaba el capitalismo democrático, encabezado por Estados Unidos, y del otro lado el comunismo liderado por la Unión Soviética, y muy pronto adoptado como forma de gobierno en otros países del mundo, incluido China. Otra fue el desacuerdo en el reparto de las zonas de influencia entre las potencias vencedoras, específicamente en el área balcánica y en el sur de Asia, y otra fue el debilitamiento de los imperios británico y francés. Ambos países buscaron la alianza con Estados Unidos para poder resistir a una eventual invasión soviética. Por otra parte, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos trataban de extender su área de influencia sobre las antiguas colonias de Francia y el Reino Unido. Otra de las causas fue la adquisición de armas atómicas por parte de los americanos, alertó enormemente a los soviéticos, y otra fue que ambos países terminaron el ataque de uno a otro. En ese entonces, el mundo quedó dividido desde 1945 en dos grandes alianzas de carácter antagónico, es decir, en ellos privaban la constante oposición, y también era excluyente lo que abría la posibilidad de una guerra total entre ellos. En ese entonces estaba el bloque occidental, que estaba formado por Estados Unidos y los países de Europa Occidental. Contaba además con el apoyo de América Latina, Australia, Nueva Zelanda y varios países de África y Asia. Su sistema militar se centraba en la ONTA, Organización del Tratado de Atlántico Norte, fundada en 1949, y el otro fue el bloque comunista, formado por la Unión Soviética, China, Mongolia, Europa Oriental y varios países de África y Asia, así como Cuba. Tras la revolución, su organización militar sería el Pacto de Varsovia, fundado en 1955. Personajes de la Guerra Fría. Uno de ellos fue Franklin Roosevelt, que fue el 32º presidente de los Estados Unidos y ha sido el único en ganar 4 elecciones presidenciales en esa nación. Otro fue Joseph Stalin, que fue el máximo líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y del Partido Comunista de la Unión Soviética desde mediados de los 20 hasta su muerte. Otro fue Winston Churchill, que fue un estadista, historiador, escritor, militar, orador y primer ministro británico. Fue uno de los líderes occidentales en los inicios de la Guerra Fría. Le sigue Harry Truman, que fue el presidente de los Estados Unidos desde 1945 hasta 1953. Previamente fue el 34º vicepresidente durante el breve cuarto mandato de Franklin Roosevelt, entre enero y abril de 1945, y llegó a la presidencia el 12 de abril de ese año debido al fallecimiento de Roosevelt. Le sigue Fidel Castro, que fue un abogado, militar, político y revolucionario marxista cubano. Fue mandatario de su país como primer ministro desde el año 1959 hasta el año 1976 y presidente desde el año 1976 hasta el año 2008, después de su victoria en la Revolución Cubana contra la dictadura de Fulgencio Batista. Consecuencias de la Guerra Fría. Una de sus consecuencias fue que los Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon grandes arsenales de armas atómicas y misiles balísticos. Otra fue que se formaron los bloques militares de la OTAN y el Pacto de Varsovia. Otra fue que se llegó hasta los conflictos destructivos de Vietnam y Corea. La siguiente fue que la Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas. Se derrumbó el comunismo, el muro de Berlín y se desintegró el Pacto de Varsovia. Y por último, Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del mundo. Fin de la Guerra Fría. La Unión Soviética hizo muchos esfuerzos por mantener el régimen comunista, pero en 1985 el país no pudo evitar en una profunda crisis, donde el gobierno planteó la necesidad de un cambio de política hacia la distensión con Estados Unidos. A este proceso de reestructuración de la economía soviética se le denominó perestroika.
Haciendo un paréntesis, la perestroika fue un proceso de reforma basado en la reestructuración de la economía, puesto en marcha en la Unión Soviética por Mikhail Gorbachov, con el objetivo de reformar y preservar el sistema socialista, pues quería dar a la sociedad soviética un cierto espíritu de empresa e innovación. Desde 1991, el gobierno abandonó el Partido Comunista y permite la independencia de varias repúblicas. La Guerra Fría terminó en Europa, cuando las recién liberadas naciones de Europa Oriental eligieron gobiernos democráticos. La carrera armamentística se detuvo y Alemania se unificó. Con la disolución de la Unión Soviética y la desaparición del bloque socialista, estos países comenzaron a abrirse al comercio con Europa y el resto del mundo. La caída del muro de Berlín representa el final de la Guerra Fría, aunque esto no significa el final de todos los conflictos, tales como el destino de los arsenales soviéticos, el peligro de la China comunista, la amenaza del Corea del Norte y la intensificación del bloque a Cuba. Datos curiosos. Como se ha dicho, muchas cosas de la Guerra Fría todavía se mantienen a día de hoy. Por ejemplo, Rusia tenía mapas tan detallados del Ártico canadiense que muchos barcos los siguen usando en la actualidad. La otra es que durante la Guerra Fría, Estados Unidos envió a Rumania 20.000 Biblias, las cuales tuvieron que ser usadas como papel higiénico debido a la escasez que tenía este tipo de papel. Y por último, Estados Unidos tuvo en marcha un proyecto para hacer detonar una bomba atómica en la Luna. La idea era mostrar a la Unión Soviética de su poder militar. Finalmente, esto no se llevó a cabo.